Sinceramente, en esta ocasión tomé un vuelo de regreso a Medellín porque hay un tema muy importante con respecto a Pablo Escobar. Es un tema con mucha historia y aunque muchos en ese momento lo negaron, busqué mucha información de él y encontré un museo. Entonces vamos para allá. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Michu Velo y en esta ocasión me encuentro en dirección al Museo de Pablo Escobar para tener más en cuenta algo de su historia, de las propiedades que dejó, de los carros y de algunas cosas que podamos comprar. Esta es la gran oportunidad de tener lo que es el noticiero. Esto está increíble. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Al ingresar al narcotráfico La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Usted se creó un Robin Hood antioqueño. De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Yo creo que es el exceso de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua. Es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno. Es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Las 7:30 de la noche del 30 de abril, qué fuerte todo eso. Un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se estabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. No y manches, él no experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. De Esa tanto dinero periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas.
El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio. Y espérense a ver el video completo, No se les olvide darle me gusta a este video porque está en el increíble. hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. Cayó en Medellín el narcotraficante Carlos Leder, quien en menos de 24 horas fue extraditado a Estados Unidos, en donde se le sigue juicio. Va uno. Que te reconozcan así. León Kellner en Miami. La captura de Leder significa una batalla ganada, pero la lucha contra el narcotráfico continúa y no se podrá ganar la guerra en tanto sigue existiendo mercado para la droga. Los narcos son ahora prófugos. En la clandestinidad crean un movimiento llamado los extraditables, y el terrorismo indiscriminado será su nueva arma. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Wow. Yo creo que debemos, como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Asesinado por 5 sicarios el juez Tulio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga. Hoy fue extraditado hacia los Estados Unidos otro miembro del cartel de Medellín. Según las autoridades, naturalmente, se trata de José Rafael Abello Silva, conocido como el Mono Abello y considerado como uno de los hombres fuertes del cartel de Medellín. Veamos el informe. Las bombas retumban todavía. Los terroristas atacan y estas oscuras fuerzas siguen librando una batalla sin cuartel contra el Estado legítimamente constituido. Quiero decir que temblará la aristocracia y el galanismo. Es una gran notición todo esto. Haberlo vivido, haberlo experimentado, qué fuerte. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánto dinero por no mover cosas que no son permitidas, ¿no? Aquí alcanzamos a divisar numerosos Está muertos y metido heridos. en estos químicos que el exceso, todo en exceso es malo. Camión repleto de Fuerte. dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que se quedó totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Y todo lo que van a ver en el video, a finales del video se van a impactar, porque son las cosas que quedan de Pablo Escobar. Hace más de un año que está ocurriendo esto, o hace muchos tiempos. Imagínense Pero ahora haber por vivido ahí eso, más ¿no? de un año Que me aquí, pone nervioso. Por Vuelta Cuña, por Caño Dorada, por todo esto vienen matando la gente de esta manera. Primero que nada, no se los olvide darle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones para tener un buen documental de esta historia tan importante que viene directo de Medellín, Colombia. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Muy bien, amigos, pues ya llegamos al lugar y ahora vamos a conocer de los accesorios que venden aquí. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar cada uno de estos segundos para ver los accesorios. Entonces vamos a comenzar. Para empezar de lo que es la entrada. Deben llevarse los tarros. Wow. Y todo aquí. Miren, para llevarlo al cuarto, ¿no? Ponerlo ahí. Museo Pablo Escobar. Wow. Se ve increíble aquí. Miren, incluso que te lleve esto aquí una playera. 380,000 pesos. Muy accesible. Tarros. Déjenme ver. Listos. Vámonos en 3, Nervioso. 2, 1. ¡Plato plomo! ¡Wow! Vamos a ingresar.
Gran experiencia. Gracias. Es como el pasadizo secreto, el acceso, y desde aquí vean lo que son los cuadros. Entonces, chicos, que hacer una casa para guardar dinero, su seguridad es diferente. Por eso quiero que toquen los muros. Son blindados o reforzados con hierro, metal y concreto duro. Que lo que hace realmente es tener una muy buena seguridad para todo esto de guardar el dinero de Pablo Escobar. Resulta de que estas casas entonces tienen muros reforzados, comprensores de temperatura que lo que hacen es ayudar realmente con la humedad del lugar y cambiaba el efectivo por lingotes de oro como lo muestra el cuadro. Y así lucía toda la casa en ese momento. Se le encontraron 70 casas iguales a estas alrededor del mundo y todas conducen con túneles de escape. Miren acá. Quedan con otras 3 propiedades cerca, 250, 300 metros de acá, y puertas bancarias, nivel 5, funciona con código, palanca y llave y pesa media tonelada. Mientras los bancos en Colombia tenían nivel 3. Resulta, chicos, que vamos a ver una línea de tiempo de Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria nace el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, o sea, por el aeropuerto. A los 8 años comenzó la violencia en ese municipio, por eso él y su familia se vienen a vivir al municipio de Envigado, al barrio La Paz. A los 14 años comenzó a robar lápidas y flores de los cementerios. A los 17 se mete en el contrabando del whisky y el tabaco. A la altura de Alberto Gómez Silva, quien era el mejor contrabandista de esa época, a los 22 comenzó a robar bancos y a los 25 se mete en el contrabando de electrodomésticos y marihuana. Pero a los 27 años conoció a un ingeniero químico chileno, alias el Cucaracho, quien le mostró la receta de la cocaína y con memoria fotográfica la copió, la mejoró y nacieron los años dorados del narco de Pablo. A los 28 años necesitaba inversionistas, por eso qué mejor que los pioneros del mercado, Griselda Blanco y Fabio Ochoa. Así es entonces como a los 29 años ya él era líder del cartel de Medellín y se genera una pequeña fortuna diaria de $69 millones diarios. Así que a los 30 años, la revista Forbes lo nombró como uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, sin saber que ese solo era el 20% de toda su fortuna. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Resulta que Pablo Escobar, aquí en Antioquia, era conocido como ganadero, corredor de carreras, empresario, inversionista, filántropo. La gente no sabía que él era narco. Así que tomó la decisión de comenzar con pensamientos políticos a sus 32 años. Por eso, sacó el 82,2% de la votación, un acto histórico aquí en Colombia. Nadie, ni siquiera para presidente, ha sacado esa votación al día de hoy. Y así fue realmente como comenzó entonces Pablo Escobar en el Congreso. Pero a los 34 años se muestra una foto donde realmente se ve que él tiene un historial criminal y comienza entonces toda una guerra que hubo aquí en Colombia que duró 8 años y 3 meses y ha sido también uno de los tiempos más dolorosos que ha atravesado Colombia. Así que a los 43 años se observa su última foto registrada, que la guerra duró 8 años y 3 meses, por eso se ve un cambio de 34 años a 43 años, que si ustedes observan parece un hombre de 60, 70 y hasta más. Y un año después de esta foto, Pablo muere, un 2 de diciembre de 1990. Entonces la familia de Pablo Escobar, padres, hermanos y sobrinos. Hermilda Gaviria fue profesora, murió en el 2006. Abel Escobar, agricultor, murió en el 2001. Ese matrimonio solamente tuvo 7 hijos, que de 7 hijos, 2 estuvieron en el narco, como Pablo Escobar, alias El Patrón, y Roberto Escobar, alias El Osito, o Peluche, como sale en la serie. Fue el contador oficial del cartel de Medellín y él estuvo preso, donde recibió una carta bomba que lo dejó parcialmente ciego y sordo, pero él todavía vive aquí en Medellín. Al igualmente que sus otros hermanos, solo que él tiene una vida mucho más pública. Gloria Inés es la hermana mayor y favorita de Pablo, estuvo con él los últimos días, por eso recibió grandes beneficios económicos. Al día de hoy viven en Envigado. Aran y Miro, Alba Marina y Luz María son 3 hermanos que nunca estuvieron en el narco, pero que recibieron gran remuneración económica de Pablo Escobar, pero a través de su mamá, quien dejó entonces una gran fortuna
a través de estas personas, y así es como cada uno de ellos vive actualmente. Él vive en Guatapé y las dos chicas en la ciudad de Medellín. Luis Fernando Escobar es el hermano menor de Pablo, murió en un accidente de tránsito en una Navidad de 1977. Con tan solo 19 años perdió la vida junto a su novia y 2 policías. Nicolás Escobar es hijo de Roberto Escobar, sobrino mayor de Pablo. Este chico fue secuestrado de 22 años por los Pepes, quienes eran los enemigos de Pablo Escobar, pero lo liberan por una amenaza que hace Pablo, y de ahí lo enviaron a Suiza, donde Suiza le dio asilo político y es un paraíso fiscal. Así que lo dejaron a cargo de 45 cuentas bancarias a su nombre. Y con ese dinero pagó acuerdos de paz para toda su familia y también le quedó dinero. Por eso compró la casa y los objetos por medio de subastas con el gobierno y tiene un canal en YouTube donde sale esa historia. También vamos a encontrarnos 2 piezas de arte. Esta se llama El Ángel del Pecado, novelado por Julio Londoño, un chico que Pablo Escobar le dio economía para que estudiara en Italia. Cuando regresó le dejó esta pieza, nombrándola así El Ángel del Pecado, porque era tal cual como veía Pablo, una persona muy buena que cargaba cosas malas y negativas. Por eso por este lado van a ver las alitas, pero está también en estado de embarazo. Por acá vamos a encontrarnos una pieza decorativa. La hizo Julián, un gran artista de la casa. Lo hizo decorativo y los turistas comenzaron a dejar que el billete de la suerte. La mayoría está firmado con fecha, firma y lugar de donde nos visitan. La idea es que cubras el 30% del billete para que sea el billete de ustedes y no lo utilice nadie más en el futuro. También vamos a encontrarnos 3 cajas fuertes que estaban en grandes propiedades de Pablo Escobar, como la caja principal, que era la casa del edificio Mónaco. Es una de las más pesadas que llegaron a este lugar. Esta es la de la hacienda Nápoles. Él lo firmaba para que si hubiese una persona que quisiera robar, se viera el nombre y dijera, no, qué miedo. Y por este lado vamos a encontrarnos una caja restaurada, porque estaba en el lugar de Guatapé, en La Manuela. Este lugar, recuerden que recibió 1.700 kilos de dinamita de los enemigos de Pablo, y por esa razón entonces al día de hoy es la única restaurada. Pueden tomar fotos, videos y ya avanzamos. Adelante. ¡Wow! ¡Cuánta historia! Poder tocar estas cajas. Imagínense cuánto tiempo tienen, ¿no? Todas estas. Está increíble, cuánta información, ¿no? Pues vamos a seguir ahora entrevistando, escuchando, grabar todo. Chicos, esto acá ya es una información extra. Resulta que Pablo Escobar, estando en la cárcel de la catedral, elaboró entonces un libro. El libro era para él contarle a esas personas que iban a visitarlo, tanto familiares y amigos, para contarles la verdadera historia de lo que fue él y su historia. Este libro entonces nos marca la explicación de la cocaína, realmente quién la trajo, si el gobierno, si el narcotráfico, un poquito de su historia, un prólogo, y también nos muestra 375 caricaturas, de las cuales Pablo Escobar entonces tomó de diferentes prendas que tomó desde 1973 hasta 1989. Así fue entonces como sacó este libro con momentos específicos. Por ejemplo, no creo que voy a hacer los calzones a cualquier persona. Esto marca la diferencia entre lo que estos dos personajes de la historia, Fidel Castro y Noriega, mostraron en público. Ellos decían que realmente no tuvieron nada que ver con la historia de Pablo Escobar, pero Pablo Escobar lo muestra de que sí. Pablo coloca la coca, Fidel en Cuba la guardaba y Noriega en Panamá lavaba el dinero. Eso básicamente es lo que quiere mostrar con esta caricatura. La segunda es de que Estados Unidos no le importó el problema de drogadicción, sino quién realmente se estaba llevando el dinero.
como Colombia manejó un gran porcentaje de lo que fue el dinero de aquella época en Estados Unidos, así fue entonces como marcó la diferencia, mostrando de que realmente Estados Unidos nunca miró lo social, sino lo económico. Y así es como al día de hoy, con la muerte de Pablo Escobar, no se ha acabado la cocaína. Antes hay muchas más drogas, pero si usted elimina aquí en Colombia y coloca muchos más otros países que realmente también están en el mercado el día de hoy, sigue siendo lo mismo. Eso también era la diferencia que quería marcar Pablo Escobar. Este libro tuvo diferentes copias, de las cuales al día de hoy quedan solo 5 copias originales, pero quien compró la patente de este libro fue Nicolás Escobar, el dueño del museo, por eso él puede vender el libro. Vale 957.000 pesos, es un libro de colección. Lo único que tiene de diferente al libro original es que el título, la firma y la huella no es en oro, simplemente es en una laminilla. Porque el libro original, que está más costoso al día de hoy en las subastas del universo, vale $61.000. Y creo que con $61.000 me compro una casa en Estados Unidos y mucho más. Pero realmente este libro es de colección. Para los amantes de este, que lo desee observar o comprar, lo puedes encontrar en la tienda de souvenirs. Si compras el libro, vas a tener la entrevista con el último sobreviviente del cartel, un personaje que acompañó a Pablo Escobar en sus momentos y ahora sigue trabajando para la familia, al lado del señor Nicolás Escobar. No se puede dar el nombre y su alias por motivos personales o de políticas, pero cuando compras el libro él te da una entrevista sin límite de tiempo, le puedes preguntar todo lo que quieras, se muestra con el personaje que realmente fue en la época, y además de eso el libro tiene la firma y una dedicatoria para ti. Eso. Muy bien, ¿cuánto decías que tiene de costo? 957.000 pesos. Ok, gracias. No, esos son precios colombianos. Wow. ¿Cuántas cosas? 957.000 pesos para una entrevista. Interesante. Esta es una fotografía del edificio Mónaco. El edificio Mónaco lo elaboró Pablo para cuidar de su familia. Lo hizo antibombas, soportó el primer carro bomba con 700 kilos de dinamita que solo causaron la muerte de 2 chicos en la seguridad, y en el penthouse estaba su esposa e hijos. Por eso Manuela, la niña de Pablo, quedó parcialmente sorda durante un tiempo. Eso desató una guerra muy fuerte con el cartel de Cali, pero te comento que el edificio ya no existe. Lo derrumbó la alcaldía de Medellín en el 2019 para borrar la historia de Pablo Escobar, y dejó un parque que se llama el Parque Inflexión o Parque de la Memoria, que realmente conmemora a las víctimas que allí se perdieron. El edificio normalmente iba a ser un hospital, pero nos visitó un gran rapero estadounidense que pagó una cantidad de dinero para entrar al lugar, y el alcalde Federico Gutiérrez se escandalizó con esta noticia, y por eso en menos de 2 meses da la orden completamente de eliminarlo, y ahora es el parque que conmemora a las víctimas. Por este lado, el busto de Abel Escobar, el padre de Pablo, y una fotografía de la lápida. Muere un día después de su cumpleaños número 44, un 2 de diciembre de 1993. Él tuvo 2 análisis forenses. El primero es el que entrega entonces cuando Pablo muere, y el que sale en la serie, que dice que Pablo Escobar muere a manos de un general colombiano llamado Hugo Aguilar Naranjo con unos tiros lineales. Pero la familia dice, ¿cómo que tiros lineales? Él estaba corriendo por un tejado. Así es como que la familia comenzó a ignorar esta hipótesis y comenzó a sospechar de este. En el 2006, cuando la familia puede volver a Colombia, deciden hacer una exhumación del cuerpo según un análisis forense, y se dan cuenta de una realidad completamente diferente. Pablo Escobar tenía un tiro de oído derecho a oído izquierdo completamente recto, en lineal en seco, con restos de pólvora en el cráneo, en la mano, y el tatuaje que marcaba un calibre 9, mientras que los otros disparos que recibió eran calibre 12. Así es como la familia comprobó de que realmente Pablo Escobar cumplió con la frase que decía: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, que él siempre tenía una Sig Sauer 9 milímetros alemana en su propiedad, para llegar a un caso de verse completamente rodeado y él mismo acabar con su vida.
llamado Barry Seal quien lo traicionó. De ahí Pablo Escobar tomó la iniciativa en dejar de confiar en esos pilotos profesionales y su idea fue pagarle a la aerolínea Avianca para que trajera un prototipo de guerra, que es este simulador de vuelo. Allí entonces nos mostró realmente de que él superaba las expectativas. Este simulador de vuelo le enseñaba a cualquier persona que quisiera entonces aprender a volar con luces apagadas, aterrizando en cualquier lugar, sin señalización, sin iluminación y sin importar el clima. Era como volar a ciegas. Por eso cuando usted le digan que hay una avioneta caída en las Bahamas, en México, en Cartagena, realmente lo puedes creer, porque eran pilotos inexpertos. Él simplemente llegaba, tomaba a esas personas que quisieran aprender y ganar el dinero y listo. Por acá, moto Yamaha Calimatic 175, modelo 78. Fue la favorita de Pablo porque corría a 140 kilómetros por hora, mientras que la de la policía solo corría a 100. A él no le importó que esa moto fuera 2 tiempos, eso suena peor que una licuadora. Importó muchas más y a cada uno de sus sicarios le regaló una de estas. Por eso para la época usted escuchaba ese sonido de lejos y salía corriendo. Ya sabía que venía baja. Autos de carreras con los que justificó su dinero. La primera fue con el Renault 4 azul corriendo la Copa Renault y la segunda carrera fue con el 5000 amarillo corriendo la Copa Marlboro. Este auto verde es un Pontiac Torpedo 1941. Perteneció a un sobrino de Al Capone. A pesar de sus años todavía funciona. Todos los emblemas, rodamientos, espejo y volante son elaborados en plata, los botones de la radio en marfil y la cojinería es en cuero completamente original. Este auto, a pesar de sus 84 años, todavía funciona y sigue siendo una joya. Vamos a ver también 3 Mercedes-Benz edición limitada. Solo los 2 laterales fueron elaborados para hacer la seguridad del presidente de Estados Unidos, pero Pablo los adquiere mucho antes. Son una máquina de guerra, versión automóvil, pesan 3,5 toneladas. Tiene Kevlar en todo el vehículo, es antibombas, el vidrio de 1 pulgada con 3 capas y recibieron un atentado el mismo día. Cuando Pablo renunció a su cargo político, la policía comenzó a disparar. 23 impactos, 75 impactos, que ninguno entró al interior. Este vehículo era donde se transportaba Pablo, por eso voltea rápidamente y los disparos solo en un lateral. Mientras que miren, tiene disparos hasta en la parte aérea. Este vehículo sí era de uso personal, también es blindado, solo que nivel 4 y pesa 2 toneladas. Déjenmelo aquí abajito en comentarios. Imagínense si ahorita tener un carro blindado es caro, en esos tiempos ha de haber sido de veras un dineral, una cantidad de dinero increíble para pagar el que te blinden un carro y luego que le den tantas capas, ¿no? Vean lo que son los balazos reales. O sea, estos carros son originales, o sea, estuvo sentado ahí adentro viviendo o sudando con todos estos balazos que se recibieron en estos carros. La verdad, nada más por eso, imagínense cuánto dinero valen estos carros. Están increíbles, la neta, ¿eh? Wow, sensacional. Que vamos a hablar de la avioneta, pero para hablar de ella nos tenemos que ir a los inicios. La cocaína aquí en Colombia no se da por Pablo, se da por Fabio Ochoa, el papá de los Ochoa. Ese hombre de una manera muy artesanal comenzó a hacer cocaína con un boliviano que vivía aquí en Colombia, pero esa cocaína solo se le vendía a 2 mexicanos, que era Fernando y Alberto. Alberto era el marido de Griselda Blanco, por eso cuando Griselda mata a Alberto, ella se va con 1 kilo a Miami y abre el mercado solo con la gente de clase alta. En la idea de Griselda para ella pasar la cocaína fue en las chicas, en los sostén de las chicas, en las barrigas falsas, en vez de 5 mesecitos, 5 kilitos, en las plataformas de los zapatos y en las nalguitas ficticias. Pero eran las ideas de Griselda. Y aclaro de que Griselda inventó fue las mulas, como le llaman, pero solamente en exterior. Lo del tragado, ese fue el cartel de Cali. Listo. Resulta
de que entonces cuando Pablo Escobar mejora la receta con el ingeniero químico chileno, de una va y le paga a la aerolínea Avianca para que quite todos y cada uno de los chalecos salvavidas debajo de los asientos. Y allí colocaban los kilos, hasta 235 kilos llegaron a Miami cada 7 horas. Un kilo, $45.000 por 235 y por 3, porque son 3 viajes en un solo día, eran más de $10 millones solo en ganancia. Lo que necesitaba Pablo era sacar el dinero, por eso adquiere la avioneta. Tiene una capacidad de carga de 400 kilogramos, menos piloto y combustible 200 kilogramos, que eso en plata equivale a $20 millones. Solo al cuarto viaje le quedó pequeña, le tocó comprarse una adquisición aérea tipo comercial y esta fue la que dejó como un trofeo en la entrada insignia a la Hacienda Nápoles, dándole gracias de que trajo el dinero para comprar la hacienda, que fue la más amplia en extensión territorial. 4.235 hectáreas adornaban 3 departamentos, 6 municipios. Chicos, era como tener a Costa Rica aquí en Colombia y solo para Pablo. Pero ese lugar al día de hoy es un parque recreativo y acuático, solo vamos a encontrar piscinas y animales puestos por el gobierno, nada de Pablo Escobar, ni siquiera te dejan hablar de él. Por este lado, también quiero contarles de que Pablo Escobar, estando en la cárcel La Catedral, se da cuenta de que Diego Armando Maradona viene para Medellín, por eso entonces lo invita a jugarse un partido de fútbol con él y en la cárcel. También se llevó todo el Atlético Nacional, el equipo completo, y todo el Independiente Medellín, el equipo completo, solo porque se quería jugar el partido de fútbol con Diego y en la cárcel. Diego jugó con el verde, Pablo jugó con el rojo, obviamente ganó Pablo, pero él quedó tan contento con la visita que decide remunerarle el susto con $5 millones y 5 kilitos. Vea, ese hombre se fue feliz para Argentina, pero cuando llegó allí lo frenaron con esta entrevista, que ustedes van a ver por acá. Dice... Le preguntan que por qué se había reunido con Pablo y en una cárcel. Él dijo, yo juego fútbol, yo no sabía quién era él. Además, no entiendo por qué dicen cárcel si parecía un resort de Dubái. Esa entrevista, tómale la foto para que la lean más adelante, que es una locura. Y la mejor foto con la avioneta... Bien, ahorita tengo la oportunidad de estar viendo, de poder tocar lo que es la avioneta en la cual Pablo Escobar hizo grande movimiento de dinero y de otras cosas las cuales no se pueden mencionar, pero ya conocemos. Entonces está muy interesante estar caminando aquí en todas estas propiedades que vienen de él. La verdad, se siente muy chido, le doy un 10. Es una diferente sensación el estar caminando aquí y conocer todo lo que hay en historia de este lugar. La verdad, está muy bien. Y se siente, pues raro, ¿no? Resulta, chicos, que la película favorita de Pablo Escobar fue La espía que me amó. La protagonizó James Bond, Roger Moore, en 1977. A él le gustó tanto la película que él llamó a Hollywood y le dijo, véndame la moto acuática de la película de James Bond. Y ellos le dijeron, Pablo, hay un problema. Nosotros no hicimos una moto. Fueron 4 prototipos y le sacamos 10 modelos. Si usted quiere, viene y escoge la que más le gusta. Y él dijo, no tengo tiempo. Es que si hay 10, mándeme las 10, no hay ningún problema. Y se compró las 10 motoacuáticas de la película de James Bond. Ya tenía las 10 motos. El problema era dónde utilizarlas. Le tocó irse hasta la Hacienda Nápoles y mandar a hacer 21 lagos artificiales, 2 tipo playa, trayendo la arena de Cancún, México, solo porque se quería tomar una foto con... tomarse la foto como un James Bond colombiano. Es un hombre que resuelve, quería las motos, las trajo. Necesitaba utilizarlas, hizo lagos. Si quería una foto, trajo arena. ¿Quién le dice que no? Además, si ustedes fueran la persona más rica del mundo, ¿qué sería lo más loco o extravagante que ustedes harían? Y como la mitad de lo que va a pensar no es legal, no me lo responda. Pero créeme que eso es una cosa de locos. Entonces, para saber si fue en esta donde se tomó la foto, ¿sí? Sí, mire. Por eso tiene el loguito abajo. Wow. ¿Y qué pasó con las otras 10? 7 las tiene el gobierno, 2 las tiene su hermano Roberto y esta es la que tiene Nicolás Escobar. Qué loco, ¿no? Y estos son los motores
que usan. No, eso era actualmente, una Aquascur. También sale en la película y pues Pablo aprovechó, pues si me trajo las motos, me trajo la Aquascur. Pues sí. Ahora se llama Davin Skur, que es lo que utilizan los buzos para bajar rápido. rápido Rápido y furioso en el agua. Ajá. Esconderse de sus enemigos. El lugar es blindado, solo se accede por túneles de escape. Y el lugar lo descubre Nicolás Escobar en el 2018 cuando adquiere la propiedad por medio de subastas con el gobierno. En la construcción de los baños que van ahí de este lado, encontró Nicolás el búnker y había dinero en mal estado, comida en mal estado y objetos como máquinas de escribir, donde hizo sus últimas cartas amenazantes, radioteléfonos, televisores, radios satelitales sencillos. ¿Cómo se puede observar? La ventana tiene un espacio para que usted ingrese un billete, no importa ni país ni denominación, y se le va a iluminar la ventana durante 10 segundos. Vamos a ver los objetos, el lugar y con el dinero se halló una fundación de niños de la Comuna 13. En la cárcel La Catedral realmente fue un convenio que hizo el gobierno con Pablo. Como intermediario, el gobierno mandó a un padre que se llama Rafael García Herrero. Ese padre tenía que convencer a Pablo de que se entregara y Pablo convence realmente al padre de que solo sea bajo sus condiciones. Las condiciones eran, yo pago cárcel en mi propia cárcel, o sea, yo la construyo. Sí. Escojo el tiempo, el delito, los socios que van a ir conmigo, quién me cuida dentro y fuera, no me pueden extraditar, no me pueden sobrevolar, necesito lujos, comodidades y déjeme despedir de mi mamá y de mi papá. Cuando le dicen que sí, Pablo de una va y se compra la montaña y se manda a construir la cárcel La Catedral. Dicen que realmente la compra y la construcción la financió el mismo gobierno, pero era la cárcel de máxima seguridad, pero no era una cárcel de máxima seguridad, era de máxima diversión. 18 suites presidenciales, casino, bar, restaurante, discoteca, zona de juegos, zona de cine, zona de chicas, helipuerto, jacuzzi, sauna, piscina, turco, 12 canchas de diferentes tipos de deporte, gimnasio, biblioteca. Realmente, chicos, era el resort de Dubái que dice Diego Armando Maradona. Él allí no salía, pero no tenía la necesidad. Allí llegó a estar Luis Miguel, Juan Gabriel, Héctor Lavoe, los Hombres G, diferentes personajes que estaban en el boom de la época. Y realmente eso era la Macarena que es al día de hoy, lo era la cárcel La Catedral. Eso tenía eventos prácticamente cada 8 días o diario. Resulta de que la cárcel La Catedral también tuvo celdas, pero una de estas era solo y exclusivamente para esta foto. Vengan acá. Es la foto del fondo. Era para enviársela al presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, con 3 características. Mírenle la elegancia. Era mostrando que el lugar era muy comfort. Un gorro ruso en plena Guerra Fría. Era burlarse de él por estar perdiendo Y la celda abierta, como quien dice, yo aquí entro y salgo cuando a mí me da la gana. Solo utilizaba la celda para la foto. De resto se utilizó todas las comodidades habidas y por haber. El lugar al día de hoy es un es un centro para ancianos de la religión católica. Te dejan ingresar, ahora hay un recorrido guiado, es súper bueno, se lo recomiendo. Creo que solamente sale de lunes a viernes o de lunes a sábado, si no estoy mal. Y tiene un costo como de 40.000 pesos, pero es brutal, chicos, brutal, porque vas a ver que realmente la gente se encargó más de dañar los muros, de hacer huecos, buscando dinero. Además que se encontraron. Pero vas a ver las ruinas y las ruinas reales. Vas a estar en el lugar realmente donde estuvo Pablo Escobar. Y eso tiene mucha historia, tanto positiva como negativa. Esta foto es la foto que muestra realmente de que Pablo Escobar tuvo un historial criminal. Y es la foto por la cual se da entonces la renuncia de Pablo Escobar en el Congreso. Y la que llegó a tener entonces el poder para hacer una guerra aquí en Colombia que duró 8 años y 3 meses. Y el padre Rafael García Herrero. Dicen que después de este acuerdo, él quedó con mucho dinero, además de eso con grandes fundaciones que hasta el día de hoy, a pesar de que él ya no vive, siguen siendo un paraíso colombiano o siguen estando a la luz, por así decirlo. Sí. Esto que hizo Pablo Escobar de poner su propia cárcel, la verdad está súper interesante, donde puso sus propias reglas, las leyes, no había quien podía mandar o dirigir estando por dentro. Entonces déjenme en comentarios qué opinan, ser tú el que va a la cárcel, pero tú ser dueño de la misma cárcel. Y es más de 1.200 animalitos
llegó a tener la hacienda Nápoles. Cuando el gobierno quedó con la hacienda, ni sabía qué hacer con tanto animalito. Algunas unidades las mandaron a zoológicos y otras, en una mala logística, se escondieron en el río Doradal. Y ya, por ejemplo, no tenemos 4 hipopótamos, tenemos una cantidad enorme de hipopótamos que lo que está haciendo el gobierno es enlazando con otros países para que se lleve algunas unidades. Si no, más adelante, en vez de perro y gato, vamos a tener hipopótamos. Claro que sí. Resulta, chicos, que Pablo Escobar, entonces, como les venía contando, justificó su dinero como corredor de carreras, pero trajo los primeros Porsche a Colombia. Miren acá, este Porsche es un Porsche RS 911. Fue el primer Porsche que llegó a Colombia, y ese auto fue solamente de exhibición, pero fue una locura para esa época. Todos los ricos quedaron boquiabiertos, ellos nunca habían visto un Porsche. Al día de hoy, este Porsche le pertenece al Museo de Porsche en Alemania, y su segundo auto Porsche fue un Porsche Carrera Turbo Motor, edición limitada. Solo 3 unidades en el mundo, y Pablo trajo la primera. Ese auto fue subastado en Estados Unidos y dicen que lo tiene un familiar de Donald Trump. Esta moto es una Lambretta 1962. Se la regaló doña Hermilda Gaviria, la mamá, y la tomó para hacer delitos. Robaba bancos con una técnica súper interesante. Amor, ¿cómo es tu nombre? Stalin, vamos por acá. Vamos allá. Tú te me quedas aquí. Sí. Amor, ¿de qué color ves la moto de ese lado? Roja. ¿Y tú? Negra. Eso era lo que Pablo quería, recibir diferentes versiones de los testigos para que no se judicializaran. Cuando el gobierno se da cuenta de ese sistema, ya se había robado 21 bancos en menos de 10 meses. Lo único que pudo hacer el gobierno fue prohibir que aquí en Colombia se pintara de manera binaria los vehículos en Colombia. Ahora solo se puede un 80-20, que es un color predominante, y calcomanías. ¿Cómo la viste? Bien loco, una idea muy buena, ¿eh? Imagínense los golpes del corazón para animarse a pintarlo en 2 colores y salir a la calle engañando a la gente. Por este lado, chicos, vamos a encontrarnos un helicóptero siniestrado. Esto es porque Pablo Escobar venía de la hacienda Nápoles para Medellín, a la altura de Itagüí. Comenzó a recibir disparos que dañaron el rotor de la cola y comenzó a caer sobre unos árboles que le salvaron la vida. Pero antes de caer generó una lluvia de dinero de $2 millones para que todo el mundo se centrara en el dinero y no saliera corriendo tras él. La cosa es que dicen que iba con una mujer que no era su esposa, entonces era para cubrirle la identidad. Ya saben que si van a tener moza o amante, como mínimo $2 millones y un helicóptero. Por acá, de los métodos realmente que utilizó Pablo Escobar para pasar la cocaína fue llantas en barcos, semisumergibles, aviones comerciales y aviones anfibios canadienses. Recordemos, chicos, que Pablo Escobar realmente era un narco, pero él no se consolida o se hace famoso por esto. Él se hace famoso porque realmente lo que hizo fue armar un esquema gigante con el mapa de todo el mundo para crear rutas y tener terceros que se encargaban de esas rutas. Les decía, usted se me encarga de la ruta de las Bahamas, la ruta de Cuba, la ruta de México, y etcétera. Por todas partes del mundo hizo rutas. Dicen que eran más de 74, 75 rutas, de las cuales al día se le podrían perder de 4 a 6 rutas. Por eso su fortuna nunca bajó de $69 millones diarios durante 17 años consecutivos. Por eso dicen que ha sido el hombre vivo más rico del mundo y muerto más rico del mundo. Es que de esa fortuna, dice el hermano, quien era el contador oficial, se llegó a tener un costo más o menos, o una totalidad de su fortuna de $7 trillones, que el 13% se los gastó en lujos, comodidades, el 3% se la comieron las ratas y la humedad, el 28% dicen que no se ha encontrado, el 36% lo tiene la familia y el resto el gobierno. Me preguntan mucho de que por qué la familia tiene dinero. Es que a él le quitaron bienes raíces, bienes materiales, dinero en efectivo, pero él llegó a tener muchísimas cuentas en paraísos fiscales, de los cuales antes, al día de hoy, la familia recibe muy buena cantidad de dinero. Pero todas las versiones son completamente respetadas de la familia. Este es un piano que le regalaron al señor Nicolás Escobar. Fue comprado en el primer centro comercial que hubo aquí en Medellín, que se llama el Centro Comercial San Diego, todavía existe. Y
Las ayudas que hizo Pablo. Realmente Pablo lo que quería era ayudar a estas personas que vivían en basureros y tuburios y construye aproximadamente 3 barrios. Pero de esos 3 barrios, el barrio más reconocido es el barrio Pablo Escobar, que queda en la comuna 9 de Medellín. Es el barrio así llamado, barrio Pablo Escobar. Anteriormente se llamaba Medellín sin tuburios, pero la misma comunidad le cambia el nombre para darle como gracias a este personaje, y fueron más de 1.322 casas en total de todos los barrios que construyó. También entregó colegios, centros médicos, carreteras, parques, canchas, y toda esa gente que él ayudó fue la misma gente que votó por él en la política. Esta máquina es un prototipo karaoke, que de la época eso era una locura. Este prototipo karaoke es un marca Pioneer y salieron pocas unidades. Realmente era más que todo conocidos estos karaokes para los grandes casinos de Las Vegas. Pero Pablo Escobar se compró 5 porque le encantaba todo esto de ambientar sus fiestas, y dicen que con esta máquina que estaba en la cárcel de la Catedral llegó a tener entonces duelos y juegos con el mismísimo Héctor Lavoe, quien en su momento estuvo en esta cárcel. Y por acá fotografías de mi jefe Nicolás Escobar, el sobrino mayor de Pablo. Recuerde que él entonces, al estar secuestrado por asilo político, lo tomó entonces Suiza, donde le regalaron este pequeño eurocheque con fondos ilimitados, y eso se compró carro, cabaña, barco. Mire el perro que tenía, se llama Max, una cosa de locos, un perro chiquito. Y acá estaba en Egipto con Gustavo Gaviria y el escolta. Dicen que mientras que estaban buscando a Gustavo Gaviria en todos los lados de Colombia, él estaba en Egipto súper parchado, miren la cara de relajo. Y por acá vamos a encontrarnos también muebles caleta, muebles con compartimientos secretos. Mira que si usted por este lado va a ver que es un mueble completamente normal, en la parte exterior, en la parte trasera, pero se denomina mueble caleta porque es un mueble con un escondite donde le caben aproximadamente 3 millones de dólares. Al día de hoy, pues el mueble está de viejito, pero antes habría con su totalidad para usted tener un espacio total y guardar estos 3 millones de dólares. Esas dicen que fueron las primeras ideas de Pablo para entonces él tomar el dinero, sacarlo de Estados Unidos y enviarlo a Panamá, donde nos hacían un lavadito express con el amigo Noriega, y aquí llegaba el dinero completamente limpio con estas avionetas. Pero quiero que observen también este mueble. En la parte trasera, en los laterales, caben aproximadamente 6 millones de dólares, que al día de hoy eso es un dineral, y le pones esta tapita en la parte trasera y listo, pare de contar. Un mueble muy feo por fuera, pero divino por dentro. Pues sí, ¿no? ¿Cuánto dinerito? Todo va a estar. ¡Guau! Pero qué loco. Imagínense estos muebles hechos precisamente para guardar 6 millones de dólares. Y este blanco, 3 millones de dólares. O sea, la apariencia engaña, muy bien utilizado y con la oportunidad de ver cada una de las cosas que él usó. Imagínense, ahorita me encuentro aquí donde precisamente él realizó el vuelo o los vuelos y donde cargó muchísimo dinero. Lo convertía todo en dinero. La oportunidad de estar en este lugar, de decir lo que es su piano, en serio, a los familiares que están actualmente presentes, les mando un saludo y estaría increíble poder entrevistarlos. Muy bueno, no me arrepiento de haber pagado lo que es el acceso a este museo con toda esta gran plática. Entonces, muy bien amigos, después de este tour que se pagó para entrar a lo que es el museo, la verdad no, es una buena experiencia y ahorita tengo la oportunidad de entrevistar igual qué es lo que opinan de esta plática que nos dieron. Por favor, platícanos, ¿cómo te llamas? Viviana. Viviana, muy bien. ¿Qué opinas de Pablo Escobar con el museo, con todo lo que nos platicó, nos dio a conocer? Que hay mucha historia oculta, o sea, mucha historia que desconocemos como tal, de cómo llegó él a la cima, de todo lo que hizo por los tugurios que llaman en Medellín, los barrios, las casas. En la historia normalmente se conoce la parte mala desde el exterior,
la parte de los bombardeos, donde empezó a matar gente, pero no muestran la parte bonita y lo que hizo por mucha gente de acá del país. Sí, como nos mencionó, igual yo me quedé con la pregunta de ¿cómo se llama? ¿Calle 13 o cómo le dicen? La Comuna 13. Comuna 13. ¿Tú escuchaste cuando la mencionó? No, él intervino como tal, fue en la Comuna 9, que ahí hizo barrios. Hizo, ¿cuántos barrios fue que dijo? 4. Pero en la Comuna 9 fue donde él intervino, en la Comuna 13 ya es otra parte de la delincuencia del país. Ok. Es otra. No, o sea, como que nada que ver. No, es diferente. Muy bien, entonces estaría muy interesante como ir a la Comuna 9. Ya en la Comuna 13, en la Comuna 9 va a encontrar los barrios, el barrio Pablo Escobar. ¿De dónde nació? Incluso se llama Pablo Escobar. Pablo Escobar, el barrio, le pusieron así. Tenemos que ir, amigos. En honor a él, que fue el que lo construyó. Y en la Comuna 13 también hay otra historia, ya también se lo cuentan los guías turísticos. Que por cierto, ya lo visitamos, vean el video anterior, si ustedes, para que se pongan al tanto, ya fuimos. Muy bien, ¿y tú qué opinas? Les dirías a todos que vinieran a conocer el lugar, Sí, ¿verdad? total. Está muy recomendado, padre. La historia muy bien contada, ahí la guía turística excelente, no, la verdad, buena para narrar y muy buen sentido del humor para verle el lado positivo a la historia tan trágica. Sí, la verdad yo le doy un 10 y volvería a entrar. Entonces, en la parte de abajo les dejo el enlace para que ustedes sepan dónde está el lugar, lo que es su página. Y bueno, creo que esto sería todo para el día de hoy, amigos. No se les olvide darle me gusta, activen notificaciones, suscríbanse, compartan el video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Muy bien, amigos, una muy buena experiencia. Y para terminar lo que fue aquí visitar el museo de Pablo Escobar, me dieron un gran recuerdo, el cual voy a pegar en mi recámara junto a la placa de Colombia. Entonces, qué buena experiencia. Ahora voy a regresarme a mi hospedaje para seguir editando videos. Entonces, no se les olvide compartir, darle me gusta y dejarme su opinión de lo que es el museo. ¿Qué opinan ustedes? Me interesa mucho conocer si es que ustedes saben bien toda la historia de Pablo Escobar. Nos vemos en el siguiente video.